La vuelta completa y estamos recibiendo a Santiago Frasquina, economista, director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo, Andrés Recupero, Walter Pedraza te reciben en esta que, bueno, ya sos casi de la casa. ¿Cómo les va? Un saludo grande, un gusto salir de vuelta por el programa a ustedes. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos acá un poco no me dio el tiempo entre que nos pusimos a bromear sobre otros temas para ponerle un poco de onda a la semana, ¿no? Que viene tensa, ya venimos de varias semanas tensas. Y la verdad que no le pude preguntar esto a Víctor en la apertura. Y la verdad que te abro la pregunta a vos, ¿no? Si se patinaron 1.800 millones en 2 semanas, ¿no? De reservas. Si llega el desembolso del Fondo Monetario y son 8.000 millones, como más o menos es el cálculo a partir de las últimas declaraciones de la directora del fondo, ¿cuánto le va a durar ese aire, esos fondos frescos al gobierno? Bueno, lo que espera el gobierno es que le dure hasta después de las elecciones, es decir, hasta octubre. A mí no me dan las cuentas con esta intervención. Yo creo que, obviamente, sí, si vos, el primer desembolso de Macri, que fue 15.000 millones de dólares, se lo patinaron en 3 meses, 15.000 millones de dólares. Pero bueno, el objetivo de ellos, obviamente hay que ver si lo logran, es poder usar eso para pasar las elecciones y después sí, me parece que es lo que deben estar negociando con el Fondo Monetario Internacional, ver otra política cambiaria. No sé si de evaluación, pero sí aumentar el nivel de evaluación que están teniendo, ir a un tipo de cambio con bandas. Eso me parece que es lo que están charlando y también me parece que están conversando el tema del tiempo. Obviamente ellos aspiran, pretenden, me imagino, de que con este préstamo del Fondo Monetario Internacional se calme la corrida y puedan llegar hasta octubre con los dólares financieros lo más tranquilos posible y bueno, que eso no implique una aceleración inflacionaria. La apuesta de ellos es que a partir de los 8.000 millones de dólares que supuestamente le va a bajar el Fondo Monetario Internacional, lleve tranquilidad al mercado financiero y se pare la corrida y puedan llegar con tranquilidad a octubre. Obviamente, como vos bien decís, si esto tampoco da tranquilidad y la corrida continúa, si uno hace los números en base a lo que venimos teniendo, sí, ni con los 8.000 millones de dólares capaz que lleguen a octubre. Pero bueno, la apuesta de ellos es dar tranquilidad al mercado. Pero me parece que obviamente la pregunta central es ¿para qué, no? Porque decir de vuelta 8.000 millones de dólares de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional para seguir financiando la fuga de capitales, como pasó con los 46.000 millones de dólares que se le prestó al gobierno de Macri. Es decir, de esos préstamos que nos da el Fondo Monetario Internacional, a la Argentina no le queda un solo dólar y sí nos queda la deuda que tenemos que pagar por un organismo que nosotros ya sabemos la historia de ese organismo, que obviamente siempre en forma permanente está marcando las condicionalidades y que impone ciertas políticas económicas que nunca terminan beneficiando a la gente. Claro, pensaba mientras te escuchaba en todos los argumentos que viene esgrimiendo el ministro Caputo cada vez que arman estas entrevistas, ¿no? O estas puestas comunicacionales que hacen. Y la verdad es que algunos son muy endebles, ¿no? Por ejemplo, señalar directamente a la oposición, puntualmente al kirchnerismo, de los desaciertos de Milei, cuando en realidad Milei, con todo lo que los DNU y todo lo que fue haciendo, ni bien que asumió la motosierra, el tema de el déficit cero, bueno, toda su política, la verdad que él no encontró demasiados obstáculos hasta acá. ¿Qué es lo que está fallándole al gobierno? No hay dólares, ese es el argumento que estamos escuchando todo el tiempo, pero evidentemente esta receta que quiso aplicar Milei tiene una falla. ¿Cuál es para vos esa falla? No, que se están dando cuenta que el superávit fiscal no es la panacea que ellos les querían vender a la sociedad argentina, ni mucho menos,
y que el problema no son los pesos, son los dólares. Y obviamente con esto no quiere decir que uno defienda un déficit fiscal creciente y permanente, Sí, sí. ¿no? Pero con el superávit fiscal no alcanza, y hay que analizar además si es necesario el superávit fiscal, pero lo que se está dando cuenta el gobierno es lo que se le venía marcando, que el problema del desarrollo nacional históricamente, y no porque lo digo yo, sino ya una escuela económica que se llamó estructuralismo latinoamericano, ya de la década del 60 y antes también, viene marcando que el problema de las economías periféricas como la nuestra es la restricción externa, no la falta, el superávit fiscal, es decir, la falta de dólares. Entonces, que vos le garantices superávit fiscal financiero, eso no calma al mercado financiero, porque el mercado financiero no pide pesos, pide dólares. Entonces, si vos no le vas a garantizar los dólares necesarios para que ellos o puedan fugar o que puedan garantizar que vos le vas a estar pagando la deuda externa en dólares, bueno, empieza la desconfianza y la corrida, que ya empezó a mediados del año pasado. Lo que pasa es que lo calmaron con el blanqueo, que tenemos que decir, fue un blanqueo exitoso, pero que ya... claro, con otro instrumento, obvio, que les trajo dólares frescos. Con otro instrumento Sí. que además es un instrumento coyuntural, vos no podés estar haciendo blanqueo todos los semestres. Claro. Entonces es un instrumento de coyuntura que te calmó esa falta de dólares que vos tenías a fines del año pasado, pero que ya no alcanza, y que el mercado se está dando cuenta que el tipo de cambio está muy, muy apreciado, con lo cual están sospechando que tarde o temprano vas a tener que devaluar la moneda nacional, y además te está preguntando cómo estás financiando este tipo de cambio apreciado y para qué lo estás financiando. Y lo único que ves es los argentinos saliendo al extranjero, los argentinos fugando capitales en los dólares financieros y financiando el boom importador. Y lo estás haciendo a partir de perder en forma permanente reservas del Banco Central, que al principio lo hacías con el dólar blend, es decir, le permitías al sector agroexportador liquidar parte de sus dólares en el sistema financiero, en los dólares financieros. Eso implica que no iban a la reserva del Banco Central, pero como el dólar blend no alcanzaba, directamente también complementaron con intervenciones directas del Banco Central. Entonces, en este primer trimestre, que vos ya tenías que estar acumulando reservas, porque los 2 primeros trimestres son los trimestres para acumular reservas, después el segundo trimestre es el más complicado, en lugar de estar acumulando reservas, se está perdiendo reservas en forma permanente. Y además el sector agroexportador, como ve que el tipo de cambio está apreciado y hay expectativa de evaluación, no están liquidando los dólares que tendrían que liquidar a esta altura. Entonces el gobierno está sumamente complicado, las reservas brutas ya llegaron a 25.000 millones de dólares, son reservas brutas, y las netas obviamente son negativas, de casi 5.000 millones de dólares. Bueno, esto es un combo explosivo que están tratando de solucionarlo de forma coyuntural, como así recurrieron al blanqueo en la segunda parte del año pasado, ahora con dólares del Fondo Monetario Internacional, de vuelta que son soluciones coyunturales, un problema estructural que lo vas a seguir teniendo si el gobierno no hace nada. Y de vuelta la pregunta es, ¿para qué todo ese esfuerzo que estamos haciendo la sociedad argentina si después además tampoco van a quedar los dólares del Fondo Monetario Internacional? Claro. Santiago, hoy ocurrió algo que en mi punto de vista es bastante preocupante. Los bonos de Argentina fueron junto con los de Ucrania los que más cayeron en todo el mundo. Ucrania en guerra y más cerca de sufrir una nueva ofensiva rusa que de un alto el fuego, ¿no? Y se firman contratos de dólar futuro anualizando la devaluación en un 68%. ¿Esto de qué nos está hablando? ¿De incertidumbre de los mercados respecto al futuro de Argentina o la total certidumbre de que esto es un fracaso? No, sí, es lo que veníamos diciendo. Ya el mercado se dio cuenta que esto es insostenible, que es un fracaso, y que por lo tanto tampoco le van a terminar garantizando los dólares para las fugas capitales. A ver, ¿qué hicieron el año pasado? El año pasado hicieron lo que se llama, y que ya está instalado el carry trade, es decir, le garantizaron a los grandes inversores, grupos económicos locales, una fuerte rentabilidad en pesos a aquellos que invertían en inversión financiera. Rentabilidad en pesos que le ganaba a la devaluación, es decir, al tipo de cambio y a la inflación. Es decir, el que invertía financieramente en pesos ganaba en términos reales y ganaba en términos de dólares.
Todos esos que el año pasado se dedicaron a hacer carry trade están diciendo este gobierno no va a tener los dólares para que yo pueda materializar el carry trade. Materializar significa transformar mi ganancia en peso en dólares. Entonces te están adelantando para que ese carry trade, esa ganancia en peso que hicieron el año pasado, se la están tratando de llevar lo más rápido posible en dólares y materializar toda esa ganancia financiera. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, por claro. eso exactamente, por eso no hay dólar que en este momento les que toque el suelo, sí, tal cual. Ahora, sumado a Perdón, esto y eso demuestra que el rotundo fracaso del modelo económico de Milei, que solamente pueden darle aspirina para ver si lo pueden sostener unos meses más, sobre todo en términos políticos para ellos, si lo pueden sostener hasta octubre, pero están lidiando con eso, a ver si te pueden conseguir una aspirina más, como consiguieron el año pasado con el blanqueo, esta vez con el FMI, para ver si ese fracaso lo pueden estirar un tiempo más. Sí. Ayer, escuchando la entrevista de Caputo, uno se da cuenta, quieren instalar una neoconvertibilidad, como pasó en la década del 90, sostener este carry trade durante 10 años, pero en un mundo totalmente diferente a la década del 90, en una Argentina totalmente diferente, es decir, una Argentina con con casi cero capacidad de endeudamiento, salvo con el FMI, y tampoco con muchas empresas para vender y poder conseguir esos dólares para poder sostener la convertibilidad, como pasó en la década del 90 durante 10 años. Es decir, tienen en la cabeza reeditar la convertibilidad en un contexto internacional y nacional totalmente distinto, en lo cual demuestran que están equivocados en términos económicos, inclusive para los intereses que ellos defienden. Santiago, una de las banderas que levanta el gobierno ante la inminencia de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que esto les permitiría, en un futuro, hablan de enero del año que viene o algo así, levantar el cepo que permita el ingreso o que fomente o que impulse el ingreso de las inversiones del RIGI. Con cepo están perdiendo 150 millones de dólares por día. ¿Es posible que con 8.000 millones de dólares o con este marco que se está dando situación levanten el cepo y eso no produzca inmediatamente que los dólares se vayan en vez de venir? Primero, ellos no habían prometido que iban a salir del cepo a mitad del año pasado. Exacto. Y todavía siguen sosteniendo el cepo. Segundo, aquellas inversiones que entran por el RIGI no tienen cepo, con lo cual no hay ningún obstáculo para que vengan inversiones del RIGI, porque el que invierte en el régimen del RIGI puede sacar los dólares que quiere e importar los productos que quiere, inclusive si los productos se producen en la Argentina, con lo cual también está demostrando el fracaso del RIGI, porque la mayor parte de inversión en el marco del RIGI fue hecho por YPF, inversiones que además ya estaban anunciadas, con lo cual no hay ningún obstáculo para que vengan dólares a partir del RIGI. Y es mentira, si ellos sacan el cepo más que vengan dólares, lo que se va a acelerar es la salida de dólares en la Argentina. Por eso no lo hacen. No lo hacen porque si ellos estuvieran seguros que sacando el cepo entrarían una gran cantidad de dólares, ya lo hubieran hecho. Pero ellos saben que si hoy sacan el cepo, es más, no están perdiendo mucho más reserva, lo que están perdiendo porque tienen el cepo. Si hoy sacarían el cepo, perderían mucho más reserva de lo que están perdiendo, y por eso no lo hacen. Primero prometieron a mitad del año pasado, después prometieron a fines del año pasado, ahora están prometiendo para el año que viene, y la verdad que es tan el rotundo fracaso del modelo económico de Milei que obviamente no van a poder sacar el cepo porque saben que van a tener una corrida de tal magnitud que los van a obligar a tener que devaluar la moneda nacional, y esa devaluación de la moneda nacional va a implicar una aceleración de la inflación. Entonces yo lo veo muy lejano la salida del cepo, obviamente presión de los grupos económicos locales que quieren seguir fugando capitales, que lo están presionando al gobierno de Milei para que liberalice el cepo, pero el gobierno sabe que para ellos es imposible en este contexto y en cualquier contexto de corto plazo poder salir del cepo. Bien. Y que me imagino que el FMI también es algo que se está preguntando. Si yo le voy a prestar los dólares para que ellos liberalicen el cepo, para que los grupos de inversión puedan fugar capitales, después cómo me devuelven claro. la plata que yo les presté, si lo que estoy estimulando con
los dólares del FMI en la fuga de capitales, porque además ya me imagino que tuvieron un proceso de aprendizaje en el gobierno de Macri, que los 7.000 millones de dólares se terminó fugando, y seguimos renegociando permanentemente la deuda con ellos, y nunca llegamos a un buen puerto. Entonces, me parece que también el FMI se está preguntando, más que para el FMI la preocupación de salir del cepo, eso para mí es una preocupación una de los grupos de inversores que quieren fugar capitales. Me parece que la preocupación del FMI no es el cepo, es más el tipo de cambio, es decir, si van a seguir sosteniendo un tipo de cambio apreciado y están jugando para seguir financiando la fuga de capitales, un importador y la salida de argentinos del extranjero. Eso me parece que la discusión que está teniendo el gobierno con el FMI, qué esquema cambiario y cuándo aplicarlo para que los dólares del FMI no implique justamente que entren y así como entraron se vuelvan a ir con un tipo de cambio totalmente apreciado. Santiago, muchas gracias. No, un saludo grande a ustedes y para lo que necesiten. Gracias. Buenas tardes. Santiago Frasquina, economista, director de la carrera de Economía de la UNDAV en la 530. Leía bastante el fin de semana sobre el tema, bueno, y me acuerdo de una referencia de una nota del fin de semana, sí, de página 12 de Raúl de la Torre. Ahora voy a buscar el nombre del economista al que consulta, que lo que dice es que en realidad el otro problema es que hay desconfianza porque en realidad muy pocos creen que Argentina pueda pagar la deuda así como está. Imaginemos entonces qué va a pasar incrementando la deuda, ¿no? Y con más con un dólar todavía más caro. O sea, es un escenario muchísimo más complejo. Me parece a mí que en este momento, si viene o no viene la plata del Fondo Monetario, es simplemente para patear para adelante un escenario aún más difícil, más catastrófico, más empobrecedor para las mayorías que el que tenemos ahora. Que